Sí, Señor, queremos alabar y bendecir tu nombre, te honramos y te glorificamos. Y te damos gracias, Dios, porque tienes cuidado de nosotros. Sé tú hablando a nuestro corazón y a nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. El día de hoy nuestro estudio se llama ¿Hallará fe en la tierra? Pasaje que tenemos en Mateo 18:8, pero también en Lucas 18:8, o sea, curiosamente. Vamos a leerlo. Lucas 18:8 dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta es una pregunta que el Señor Jesús hace y que en aquella época parecía muy sencillo el contestarla de manera positiva con un claro Señor. ¿Por qué? Miren, se estaba predicando el Evangelio, acompañado de señales sobrenaturales como sanidades y milagros que se hacían a través de la vida del Señor Jesucristo. Cada día más y más seguidores se unían al grupo. Los pueblos y las aldeas no los podían contener, por eso tenían que acampar fuera de ellas. Aún después de la muerte y la resurrección del Señor, los números de seguidores, milagros y señales aumentaron a través de todos los discípulos que trabajaron para que eso pasara. Es decir, la fe iba en aumento. Ahora, casi 2000 años después de haberse hecho esta pregunta, ¿sabe cuál es la cantidad de cristianos que hay en el mundo? Las estadísticas nos dicen que el 33% de la población mundial es cristiana. El 21% son musulmanes y el resto se divide en las diferentes religiones y filosofías que hay. De ese 33% cristiano, el 18% es católica, lo que quiere decir que el otro 15% lo tenemos que dividir entre evangélicos, testigos de Jehová y mormones, por mencionar a los más conocidos. Lo que debe llevarnos a pensar que menos del 10% de la población mundial conoce a Cristo en una iglesia con doctrina correcta. Escúcheme bien. Menos del 10% de la población mundial conoce a Cristo en una iglesia con doctrina correcta. Ahora bien, de menos de ese 10% creyente que asiste a una iglesia doctrinalmente correcta, encontramos lo siguiente. El 25% nunca ha orado. Nunca ha orado por iniciativa o cuenta propia, ni siquiera por los alimentos, Y el otro 75% solo alguna vez, pero no de manera regular. El promedio en tiempo de los que oran, cuando lo hacen, es de 2 minutos en promedio. Y 5 minutos en los líderes. Esto incluye a los pastores y ministros. Ahora quiero que por un instante lo piense. Somos casi 8,000 millones en el mundo. De esos, el 33% son cristianos, es decir, 2,640 millones. Menos del 10 son creyentes, es decir, menos de 264 millones. De esos, 66 millones nunca han orado por iniciativa propia. Sí, han orado, pero alguien más los invita a orar y alguien más ora, y ellos únicamente siguen esa oración. 198 millones solo alguna vez. Y esos 198, cuando oran, en promedio solamente lo hacen 2 minutos al día. Ahora, eso con relación a la oración. Y la pregunta del Señor ahora no parece tan sencilla de responder 2000 años después, ¿verdad? Pero además, fíjese bien, ¿sabías que hoy en día de esos 264 millones de creyentes que no oran, la mayoría creen en doctrinas que son herejías, mentiras, equivocaciones, blasfemias, que nada tienen que ver con la verdad que las Escrituras enseñan? Creen mentiras como la Biblia no es literalmente verdad. Es decir, la Biblia tiene errores, la Biblia tiene contradicciones. Creen mentiras como Jesús no es el único camino al Padre. Todos los caminos llevan a Roma, todas las religiones llevan a Dios finalmente. Universalismo. Creen que Jesús no es Dios, sino que fue creado, es creación de Dios, pero no es Dios, no es co-creador con el Padre. No lo creen así. En cuarto lugar,
Ellos creen que el Espíritu Santo no es la tercera persona de la Trinidad, sino solamente una fuerza, una influencia que viene de parte de Dios. Y en quinto lugar, muchos creen que el hombre no es pecador por naturaleza. Por el contrario, el hombre es bueno. Herejías, mentiras que los discípulos del primer siglo lucharon por erradicar, por sacar de nuestras iglesias. Herejías que fueron introducidas por los falsos ministros, que de ninguna manera fueron inspirados y guiados por el Espíritu Santo, sino por el mismo Satanás. De los que la misma Escritura nos dice en 2 Corintios 11:12, voy a continuar como hasta ahora, sin recibir dinero de ustedes. Así esos falsos profetas no podrán sentirse importantes. Andan engañando a la gente diciendo que son apóstoles de Cristo y que sirven a Dios igual que nosotros. Lo cual no es extraño. Hasta Satanás se disfraza de ángel de luz. Y también sus ayudantes se disfrazan de gente que hace el bien. Pero al final recibirán el castigo que merecen por sus malas acciones. ¿Qué es lo que nos dice el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que les dice el apóstol Pablo a los de Corinto? Que había falsos ministros, que había falsos profetas, que lo que estaban haciendo era engañar a la gente, diciéndoles que eran apóstoles y que servían de la misma manera que lo hacían aquellos que predicaban el evangelio, pero traían un evangelio espurio, traían un evangelio que no es el evangelio que dejó el Señor Jesucristo para ser predicado. Herejías que lo único que traen como resultado es confundirnos y alejarnos de la verdad. Así como Satanás es padre de mentira, busca hacer que la gente se convierta en hijos de mentira, no hijos de Dios, sino hijos de mentira, no hijos de la verdad, que rechazan la verdad de la Escritura y abrazan la mentira que satisface a las mentes simples y poco preparadas. Vamos a ver algunas de estas, de las cuales ya hablamos. La primera decía, la Biblia no es literalmente verdad. Esto lo hemos escuchado alguna vez, yo te lo aseguro. Es más, algunas veces cuando hablamos de la Biblia, hablamos de la palabra, hablamos de la Escritura, no faltará alguien de los que están escuchando que está, pero la Biblia fue escrita por hombres y tiene errores. Tiene errores y contradicciones. Bueno, hay cristianos, creyentes, hijos de Dios, que asisten a una iglesia cristiana que creen que la Biblia tiene errores y contradicciones, aun cuando sabemos que toda la Escritura ha sido inspirada por Dios. Mire cómo lo dice 2 de Timoteo 3:16, solamente para recordarlo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la Escritura, como es, inspirada por Dios. Pero pareciera que eso no importa. Muchos creen que hay contradicciones porque otros les han dicho que las hay. Es decir, no porque ellos hayan estudiado, ellos hayan leído, ellos hayan meditado y llegado a esa conclusión. No, de ninguna manera. Sino que han decidido creer más en la opinión de un tercero que dice de sí mismo, que se dice a sí mismo estudioso. Y han decidido creer más en la opinión de este tercero que en lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque no estudian, no saben, no conocen y son fácilmente engañados e influenciables. Cuidado, cuidado. Esta es la primera herejía. Ellos creen que la Biblia tiene errores. Nosotros creemos que la Biblia es inerrante, es decir, no contiene ni errores ni contradicciones, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Y esos aparentes errores y esas aparentes contradicciones, esos son aparentes. Cuando estudiamos, cuando escudriñamos, cuando nos metemos a profundidad en los textos bíblicos, encontramos cómo es que esas aparentes contradicciones solamente complementan el estudio para conducirnos a la verdad. Muy bien. La segunda cosa que estos creen, que Jesús no es el único camino al Padre. Es decir, ellos dicen que Dios también acepta las oraciones de otras religiones, como judíos, como musulmanes y budistas. Aun cuando el mismo Señor Jesús nos dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Y ese nadie, en hebreo, en griego y en español, es nadie. Dice claramente, nadie viene al Padre sino por mí. Y cuando dice nadie, por favor, es nadie. No hay forma, no hay manera de llegar al Padre fuera de Jesucristo. Aún los judíos, escúcheme bien, aún los judíos tienen que venir al Padre a través de Jesucristo. Y lo digo de esta manera porque por años, en verdad por años se ha creído que por ser los judíos el pueblo escogido por Dios para guardar su palabra, para guardar su ley, para guardar sus mandamientos, ellos siempre han tenido todo el derecho y la exclusividad de Dios. Eso es lo que hemos creído. Pero el Señor Jesús a través de este pasaje nos hace ver que solo Él es el camino al Padre. Y esto es importantísimo que lo entendamos, solo Él es el camino al Padre. No hay religión o filosofía que pueda tomar su lugar, o ser, o levantarse como otra alternativa para llegar a Dios. No, no la hay. Pero eso no le gusta a la mayoría de la gente. Y preferimos pensar que, así como se decía que todos los caminos llevan a Roma, de la misma manera, todas las religiones nos llevan a Dios. Y finalmente puedes creer lo que quieras, pero eso no hace que lo que creas sea la verdad. Mira, una persona puede creer que si cava un hoyo lo suficientemente profundo, llegará a China. Pero eso no quiere decir que sea verdad. Una persona que viaja en el metro dirección Toreo puede creer que llegará a Tasqueña, pero eso no hace que sea verdad. La verdad es que sin Cristo no llegarás al Padre. ¿Ok? Tercera herejía que la gente cree. Jesús no es Dios, sino que fue creado por Dios. Aun cuando la Biblia afirma algo bien diferente, incluso creyentes cristianos, y no hablo de testigos de Jehová porque bueno, sabemos que dentro de las muchas diferencias doctrinales que tenemos con ellos, existe la divinidad de Jesucristo, la cual ellos no creen. Pero aquí no hablamos de testigos, aquí hablamos de cristianos, creyentes que no creen que Jesús sea Dios, sino que es creación de Dios. Juan 10:30 nos dice, el Padre y yo somos uno solo. Los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas, pero Jesús les dijo, por el poder de mi Padre he hecho muchas cosas buenas delante de ustedes. ¿Por cuál de ellas me van a apedrear? Los judíos le contestaron, no te vamos a apedrear por ninguna cosa buena que hayas hecho, sino porque tus palabras son una ofensa contra Dios. Tú no eres más que un hombre, pero te estás haciendo Dios a ti mismo. Ahora, yo quiero que observe la respuesta de los religiosos. Verso 33. No te vamos a apedrear por ninguna cosa buena que hayas hecho, es decir, no por los milagros, no por las maravillas, no por las sanidades, no porque hayas resucitado muertos, no, sino porque tus palabras son una ofensa contra Dios. ¿Por qué? Tú no eres más que un hombre, eso es lo que ellos veían y creían, pero te estás haciendo Dios a ti mismo. ¿Cómo es posible que no podamos entender aquello por lo que deseaban apedrear al Señor? ¿Cómo es posible que estos religiosos sí entendieron lo que Jesús estaba diciendo? El Padre y yo somos uno. Ellos deseaban matarlo porque entendían que lo que declaraba lo hacía igual a Dios. Y muchos hoy en día siguen sin quererlo creer. Y es que creemos que Jesús es Dios no solamente por lo que Él dijo acerca de sí mismo, no. No solo lo creemos porque todos los milagros y todas las maravillas que se hicieron a través de Él, tampoco, no, lo creemos porque Él lo demostró. Él demostró que era Dios al volver de la muerte, al resucitar tal y como Él mismo ya lo había advertido.
Mira cómo hasta sus enemigos lo sabían. Vamos a Mateo capítulo 27, verso 62. El Señor Jesús ya había muerto, ya había sido crucificado. Dice, al día siguiente de que lo crucificaron, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Y a pesar de toda la guardia y de todos los soldados que pudieran poner, nadie impidió que el autor de la vida resucitara, demostrando que tenía el poder para volver de la muerte, como él mismo se lo dijo a sus discípulos. Mira, Juan 10:17. Mi Padre me ama porque estoy dispuesto a entregar mi vida, pero para luego volver a recibirla. Nadie me quita la vida, sino que yo la entrego porque así lo quiero. Tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para volver a recibirla, pues esto es lo que mi Padre me ha ordenado hacer. Y es que resucitó para nunca más volver a ver la muerte y ser autor de eterna salvación en los que en Él creen. Esto es algo que necesitamos entender. En el tiempo del Señor Jesús, Él no fue el único que resucitó. ¿Por qué? Lo sabemos, porque Él hizo que resucitaran el hijo de la viuda de Naín, el mismo Lázaro que era su amigo, el cual resucitó, pero todos esos resucitaron para volver a ver la muerte. Sin embargo, Él resucitó. Él volvió de la muerte como Él lo había dicho el día que Él lo había dicho, con el poder en la resurrección misma, ¿verdad? Para no volver a morir porque fue llevado al lugar de donde había venido. Hechos 1:9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿A dónde fue? Al cielo. ¿Quién? Este mismo Jesús resucitado, glorificado, con poder, con gloria, ahora vendrá. Así como le habéis visto ir al cielo, así vendrá de él mismo. ¿Ok? Así que nosotros creemos que Jesucristo es lo que es Dios, es el Dios hecho hombre. Es aquel que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y estando en esa condición de siervo se sujetó y se sometió hasta la muerte y muerte de cruz. Ok, cuarta herejía. El Espíritu Santo no es la tercera persona de la Trinidad, es una fuerza, es una influencia. Ahora, son muchos los pasajes que en verdad nos hablan de la personalidad del Espíritu, haciéndonos ver a través de ellos cómo es que el Espíritu tiene voluntad, cómo es que el Espíritu tiene sentimientos, cómo es que el Espíritu tiene características que son propias de una persona, no de una fuerza impersonal. Pero para dejar claro que el Espíritu es una persona, veamos el pasaje en el que se le miente. Ya que nadie le puede mentir a una fuerza, se le miente a una persona. Nadie le dice una mentira a la fuerza eléctrica, por ejemplo. A ver, vamos a verlo. Hechos capítulo 5, verso 1, que dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Dejándonos claro, obviamente, 2 cosas. La primera, el Espíritu Santo es una persona a la que se le puede mentir. Y en segundo lugar, el Espíritu Santo es Dios.
De manera que esta doctrina que asegura que el Espíritu Santo es solamente una fuerza, una influencia, es una mentira. Testigos de Jehová están equivocados. Hermanos en Cristo que no lo sabían están equivocados. El Espíritu es una persona y es Dios. Y en quinto y último lugar, la última herejía que estos creen es que el hombre no es pecador por naturaleza, por el contrario, el hombre es bueno. Y ellos dicen, y es su entorno, es decir, sus amistades, cultura, familia, religión, lo que lo corrompe, contradiciendo en verdad lo que la Biblia enseña. ¿Qué enseña? Marcos 7:20, vamos a verlo. Palabras del Señor Jesús que dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿En dónde se encuentra la maldad del hombre? ¿Dentro o fuera de él? De dentro salen. Esta es una verdad. Esta es una verdad que desde el Antiguo Testamento se conoce. Es decir, el Señor Jesús no vino a revelar el hilo negro o a descubrir el hilo negro, como decimos. No. Esta es una verdad que desde el Antiguo Testamento ya se conocía. Mira, Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿De dónde salía la maldad? Del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Su entorno no es lo que lo hace malo, sino que es la manifestación de la maldad que en él hay. Somos malos, pecadores, nuestros corazones son perversos y engañosos, y esa es la razón de que nuestro entorno sea malo, esté lleno de pecadores, sea perverso y esté lleno de engaños. Por eso la Escritura declara en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es precisamente la razón por la que Cristo vino a morir por nosotros. Gracias a nuestra maldad fuimos destituidos, negados a entrar en la gloria de Dios. Necesitábamos de un Salvador, de alguien que pagara por nuestros pecados y maldad. Si fuéramos buenos por naturaleza, Cristo no hubiera tenido que venir. De manera que a la luz de las Escrituras, la psicología está equivocada. El corazón del hombre es perverso. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ahora, por favor, piense. De esos 264 millones de creyentes, la mayoría creen en estas doctrinas que son herejías, que son mentiras. Y si la fe viene por el oír la palabra de Dios, la pregunta del Señor cobra, por supuesto, mayor relevancia, mayor importancia. Cuando Él venga de nuevo, ¿hallará fe en la tierra? Pregúntate. Cuando Él venga de nuevo, cuando suene la final trompeta, cuando los muertos en Cristo resuciten primero, cuando los que hayamos quedado seamos transformados, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué necesitamos hacer para estar del lado de los que tienen fe? ¿Qué necesitamos hacer? Orar, buscar de la presencia de Dios a través de la oración. Buscar entrar en esa intimidad con Dios. Hacerlo no solo para pedirle por nuestras necesidades como si eso fuera lo único que de Él nos interesa. No. Orar para alabarlo, orar para adorarlo, orar para reconocerlo, para exaltarlo.
simplemente para platicar, para tener comunión con Él. Y necesitamos leer, precioso. Leer, meditar, estudiar, escudriñar las Escrituras. No permitir que las doctrinas del error nos confundan. No permitamos que nuestra ignorancia nos haga apartarnos de la verdad para creer en mentiras. No. Comencemos por leer todos los días. Comencemos por acompañar nuestra lectura con un pequeño tiempo de oración. Pero hagámoslo. El tiempo está cerca. El Señor ya viene. Y viene buscando fe. Fe en nuestras vidas. Fe en nuestras vidas. Ahí donde estás. Inclina tu rostro un segundo. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, cuando pensamos en esa pregunta del Señor Jesús. En verdad nos preguntamos, ¿hallará fe en la tierra? Cuando el Señor venga, seré un hombre de fe. Mi fe habrá crecido o mantendré una fe salvífica, es decir, una fe que solamente sirvió para creer que Jesús es Señor y recibir mi salvación. Pero una fe que no creció, una fe que permaneció raquítica, una fe que no se alimentó y se robusteció a través de la palabra. A través de la Escritura, a través de leer, a través del estudiar, a través del escudriñar, a través de conocer a Dios. Una fe que nos hizo profunda a través de esa intimidad con Dios por medio de la oración. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ser un pueblo de fe. Que no solamente digamos creer, sino que manifestemos que verdaderamente creemos. Y que cuando tú vengas seamos hallados en fe. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Y amén. Muy bien, precioso, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que sea ese mismo Señor el que te dé paz. Nos estamos despidiendo y como siempre, no sin antes recordarte que nos escuchamos todos los días a través del devocional diario. Ese devocional que llega hasta tu teléfono o que puedes consultar en la página de Facebook. Y también nos escuchamos los días lunes a través de nuestro estudio verso a verso de la Escritura. Seguimos mirando 1 Corintios. Que el Señor llene de bendición tu vida y procure en ti esa paz que sobrepasa todo entendimiento y puedas crecer en fe para con nuestro Señor. Bendiciones.